Buenos días, mi nombre es Daniela González. En esta oportunidad les vengo a presentar mi trabajo de grado denominado Elaboración de una propuesta para generar la aplicación de mecanismos de estudio que permitan la preparación docente adecuada para disminuir la discriminación de los niños y niñas con discapacidad a una educación integral complementaria conforme a los artículos 103 y 104 constitucionales, los cuales nos hablan de que la educación debe ser integral para todas las personas por igual y que la preparación docente debe ser garante por parte del Estado y promover la preparación de estudiantes para una etapa escolar concreta. En el capítulo 1 tenemos el planteamiento del problema. El problema tiene tres vertientes importantes. Entre ellas están el desconocimiento de las normas legales de los derechos de niños y niñas con discapacidad, la falta de preparación docente adecuada para ejecutar la inclusión de niños y niñas con discapacidad en el ámbito escolar regular y la violación de los derechos de niños y niñas con discapacidad a una educación integral y de calidad sin discriminación. Estas vertientes surgen a raíz del problema como tal. El problema radica en que los niños y niñas con discapacidad, algunos, no todos, se ven involucrados en escuelas de educación regular. Sin embargo, dentro de sus mismos compañeros y su entorno escolar son discriminados por parte de todo el personal a nivel social, ya que no presentan las condiciones aptas para poder aceptarlo, o los docentes o los mismos compañeros no tienen la preparación adecuada o no tienen esa educación ya prevista para poder atraerlos y hacerlos parte del entorno regular. Estos niños desarrollan habilidades en varias áreas, como las deportivas, las manualidades, entre otras, y sin embargo, los docentes, por falta de preparación, ¿verdad? En muchas ocasiones, no son todos los casos, pero en muchas ocasiones, produce que los dejemos a un lado en vez de explotar esas actitudes, por lo que a nivel legal se observa la discriminación de los niños y niñas con discapacidad del entorno regular. Este problema nos induce a unos objetivos particulares, como son el objetivo general: proponer la aplicación de unos mecanismos de estudio que permitan una preparación docente adecuada, ¿verdad? La preparación docente es para disminuir, ¿verdad?, la discriminación de los niños y niñas con discapacidad al entorno regular, ya que estos niños también tienen derecho a una educación complementaria que no solamente sea parte de educación especial o problema de los docentes de educación especial. Conforme a los artículos antes mencionados, 103 y 104 constitucionales. Dentro de los objetivos específicos de la investigación tenemos el número 1, establecer los beneficios que genera para la sociedad en general la inclusión de los niños y niñas con discapacidad en el ámbito escolar y los aportes que estos pueden ofrecer para la comunidad en que se desenvuelven. Estos niños, como lo dije anteriormente, tienen un potencial extraordinario para desarrollar actividades deportivas y manuales, por lo que pueden ser de utilidad para su propia comunidad y de beneficio para desarrollar las diversas actitudes o las diversas áreas que se desarrollan en un entorno social. Diagnosticar el nivel de preparación educativa y pedagógica que tienen los docentes de la unidad educativa media jornada grupo escolar Caudales respecto al manejo de aulas integradas con niños y niñas que presentan algún compromiso de aprendizaje. Es importante saber cuál es la preparación de estos docentes para lidiar estos tipos de casos, ya que al manejar un aula integrada hay compromiso tanto del estudiante regular, que a veces es hiperactivo, a veces tiene sueño, presenta siempre ciertas características individuales, y al tener estudiantes con cierta discapacidad o cierto compromiso de aprendizaje, es importante tratar de asumir esos roles. Y por eso se produce en muchas ocasiones la discriminación por parte del docente. Como número 3 tenemos analizar los avances o deficiencias que se han generado en los niños y niñas con discapacidad a nivel psicoeducativo y cómo ha influido la integración de los mismos a la matrícula actual de la institución. Es importante identificar cuáles han sido los avances que han tenido estos niños, ¿verdad?, durante un periodo escolar determinado, porque esto puede determinar o permitir analizar
cuál es el papel del docente y cómo es llevado durante un periodo determinado de tiempo, y esto permite que el niño se sienta cómodo, que el niño avance o que el niño retroceda en su aprendizaje. Se supone que necesitamos profesionales y tenemos que ser formadores de niños, pero si les presentamos trabas, incluyendo a ellos que tienen cierto compromiso, entonces estamos limitando nuestros recursos para futuro. El número 4 tenemos que hay que determinar el índice activo de aceptación y discriminación de los niños y niñas con discapacidad en esta institución. El índice activo de discriminación sería determinar qué cantidad de niños y cómo o de qué manera son discriminados y qué cantidad de niños y de qué manera son aceptados, cuáles son estas herramientas y cómo pueden implementarse para multiplicarse y tratar de que en toda la institución no haya ese factor discriminatorio. Y por último, tenemos que diseñar la propuesta de los posibles mecanismos que pueden implementarse para una preparación de calidad para los docentes de esta institución, ¿verdad? Que permita el integro de estos niños y el respeto a sus derechos y la valoración de ellos como individuos. Al hablar de justificación, tenemos que este estudio se está realizando con los fines de establecer un beneficio legal que promueva la ayuda, el crecimiento y el desarrollo de los niños y niñas con discapacidad, no solamente en el entorno educativo. Al ser el entorno educativo el que promueva esos cambios, vamos a ver cambios a nivel social, entonces tiene beneficios en todos los ámbitos de nuestro entorno. Iniciando el capítulo 2 tenemos el soporte conceptual. Al hablar de soporte conceptual tenemos estudios previos a nivel internacional, como Vega Andrea en Chile, en el año 2005, realizó un trabajo de grado denominado Coherencia entre los discursos y las prácticas pedagógicas ejercidas por los profesores básicos. Sabemos que es un lapso o una distancia corta entre lo que se dice y lo que se hace. Muchas veces los docentes tenemos un discurso o tienen un discurso importante que habla de la aceptación, pero a nivel de práctica no se cumple. Entonces, este estudio nos pareció relevante para la investigación porque es importante que no solamente los estudios se han llevado a diálogo, sino a la práctica. Asimismo, en la Manchester University en el año 2012 nos habla de la inclusión de los niños y niñas con trastorno del espectro autista en las escuelas de Ciudad de México. El gobierno de México para este estudio aprobó el análisis de esta incorporación de los niños y niñas con esta discapacidad denominada trastorno del espectro autista en varias escuelas regulares de aprendizaje, donde se denominó que de acuerdo con las técnicas que se emplean, estos niños pueden sacarle el máximo provecho a sus cualidades sin tener que desviar la educación de regular a especial. Asimismo, Velázquez Elizabeth en Salamanca, España, nos habla de la importancia de la organización escolar para el desarrollo de las escuelas inclusivas. El sistema escolar es como un reloj, todos los engranajes tienen que estar en buen funcionamiento y tienen que estar en completa sincronía para que pueda funcionar. Por lo que si el sistema educativo no funciona correctamente, puede evitar que se lleve a cabo este proyecto de inclusión. Dentro de las nacionales tenemos Elvira María de Caracas 2004, que habla de una propuesta pedagógica para la utilización de la musicoterapia en la atención de niños que presentan dificultades de aprendizaje. Ella habla de la musicoterapia como una materia o una estrategia inclusiva dentro del currículo, más no una alternativa para obviar parte del currículum de aprendizaje. Esto quiere decir que dentro de un horario normal de clase haya un periodo de tiempo para poder implementar alguna música relajante y observar cuáles son los diagnósticos presentes dentro del aula. O sea, comportamientos, las actitudes, entre otros. Por otra parte, Angie Araujo y Alexander Balsa en Mérida 2010 nos hablan de la inclusión de niños y niñas con síndrome de Down leve en preescolares regulares. Es posible de acuerdo al nivel cognitivo que presenten estos niños.
Sabemos que la condición del síndrome de Down es un compromiso bastante comprometedor, pero no es imposible llevarlos y tratar de adecuarlos a un currículum de aprendizaje. Velázquez Argelia en Guárico 2012 propone una guía de estrategias pedagógicas dirigidas al docente para la orientación de la integración de niños con necesidades educativas especiales, algo similar a nuestro trabajo. En este trabajo se realizó una propuesta en base al proyecto de aulas integradas que presenta el gobierno bolivariano de Venezuela desde hace unos años atrás. Asimismo, Arteaga Noelia, en Valencia 2012, nos habla del comportamiento de los docentes integrales respecto a la inclusión de niños y niñas con discapacidad según el currículum bolivariano. ¿Verdad? En estos dos trabajos nos habla de que el comportamiento docente o la preparación docente es importante para permitir esta inclusión de los niños y niñas con discapacidad en el entorno regular. Por ello, tenemos que saber también algunos conceptos básicos, como lo son las bases teóricas que nos presentan, entre algunos conceptos, qué es discriminación, qué es discapacidad. Sabemos que de discapacidad hay varios tipos o se catalogan en varios tipos. La discapacidad cognitiva puede ser la discapacidad motora, también esta dificultad de aprendizaje es una discapacidad o un compromiso de aprendizaje muy, digámoslo, de moda, porque se observa mucho, es difícil diagnosticarlo, pero se observa más ampliamente en el comportamiento individual del niño al momento de realizar las actividades. También tenemos el TDAH o trastorno de hiperactividad, trastorno de falta de atención e hiperactividad. Tenemos el autismo, el síndrome de Asperger, el síndrome de Down, el síndrome de Tourette, que es la educación especial, ¿verdad? Es importante tener presente dentro del contexto que la educación especial es aquella dirigida a estos casos particulares que requieren compromisos por parte del docente y por parte de los representantes o la comunidad. Tenemos que es la integración, tenemos la inclusión y tenemos el derecho a la educación. Al hablar de discriminación, estamos hablando que es un comportamiento, ¿verdad?, que hacemos incluso inconscientemente. Es desplazar a una persona de nuestro entorno porque tiene alguna característica particular que lo hace diferente al grupo. Por ejemplo, sabemos que las principales discriminaciones a nivel social son fundadas en raza, clase, color de piel, sexo, orientación sexual, religión, cultura, entre otros. También pasa con estos niños que tienen condiciones particulares y con todas las personas que tienen condiciones particulares o discapacidad. La discapacidad como tal, la ley para personas con discapacidad de nuestro estado, en su artículo 5 la define como una condición compleja del ser humano constituida por factores biopsicosociales que evidencia una disminución o supresión temporal o permanente de alguna de sus capacidades sensoriales, motrices u otras. En resumen, ¿qué nos quiere decir la discapacidad? Es aquella falta o pérdida de alguna de nuestras capacidades. Por ejemplo, está la discapacidad motora, la mencionaba anteriormente, que puede ser falta física o falta de movilidad de alguna parte de nuestro cuerpo. Está, entre otras, los síndromes de Tourette, síndromes de Asperger, que son síndromes que se evidencian no solamente en el comportamiento, sino en las diferentes reacciones del individuo respecto a su entorno. El niño con síndrome de Asperger puede ser, en algunos casos, violento, en algunos casos puede ser muy dulce, pero eso dependerá también del desarrollo que lleve en su entorno. Y el síndrome de Tourette se dificulta su control por parte sobre todo de los niños. Inclusive a la edad adulta es difícil llevar este diagnóstico, ya que son movimientos involuntarios. Entonces es importante tener un conocimiento previo de cuáles son estos síndromes, cuál es su diagnóstico, cómo se pueden llevar para poder proceder a una integración. ¿Qué es integración? Es un proceso dinámico en el que todos los sectores de la población están implícitos, ¿ok? La integración no es solamente traerlo, sino tratar de incorporarlo a las actividades que se están realizando y tratar de que la persona se sienta cómoda.
También en esto juega un papel importante la administración pública, ya que para integrar en este caso de nuestro proyecto un niño a un ambiente regular, tenemos que tener presente la infraestructura, no solamente la parte social, sino que la infraestructura es importante, ya que dependiendo de la discapacidad que posee, tenemos que tener un espacio adecuado para poder sobrellevarlo. Al hablar de inclusión, la UNESCO define la educación inclusiva como un proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación del aprendizaje. Al incluirlo, ya estamos hablando de llevar la integración a un paso más, tratar de incluirlo o meterlo dentro del sistema de cultura, dentro del sistema de deportes, es llevarlos a una actividad donde tengan la libertad de desarrollar en pleno sus habilidades. Teniendo presente las pequeñas definiciones anteriormente, que se realizaron anteriormente, tenemos la sustentación legal. Principalmente tenemos nuestra Carta Magna de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En sus artículos 19, 21, 81, 102, 103 y 104 nos hablan de que, en resumen, ¿verdad? La educación es para todos por igual. Ninguna persona puede ser discriminada, ya que sea fundada en la razón que sea, ¿verdad? Todos tenemos los mismos derechos al encontrarnos dentro del territorio venezolano. Y al hablar inconscientemente de desplazar a una persona por tener una condición particular, estamos hablando de discriminación, estamos violando nuestra Carta Magna. Entonces, es importante saber que constitucionalmente todos tenemos la tarea de llevar el currículum de aprendizaje, ¿verdad?, a un ambiente regular donde incluya niños y niñas con discapacidad. Dentro de la Ley Orgánica de Educación, los artículos 6, 38 y 44 nos establecen que todos los niños, tanto regulares como con discapacidad, tienen el deber de formarse bajo unas características, bajo un determinado currículum, bajo una determinada estrategia de aprendizaje, con docentes o personas capaces de formarlos a cabalidad y que tengan buena preparación, por supuesto. Sin embargo, dependerá del Estado, como mencioné antes, de que esta capacitación docente sea progresiva y pueda dar la talla. En la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente, o LOPNA, tenemos los artículos 3, 13, 29 y 61. En estos artículos nos dice que todos los niños y niñas regulares o con discapacidad tienen todo el apoyo por parte de la ley para realizar sus debidos derechos, para hacer valer sus derechos. Y como garantes de ello, los padres, representantes, los habitantes de la comunidad, entre otros, tenemos el deber de denunciar los casos que sean de maltrato, sean de discriminación, entre otros, que puedan evitar que los niños y niñas con discapacidad sean involucrados en el entorno regular. Incluso al hablar de que la educación es igual para todos. En la ley de las personas con discapacidad, los artículos 16, 18, 21 y 22 nos habla principalmente de que todo el entorno donde se vaya a desarrollar alguna actividad debe estar adecuado para las personas que en ella participen, tengan o no tengan discapacidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el hablar de discapacidad, como les dije anteriormente, no quiere decir solamente las personas con silla de ruedas o deficiencia visual o auditiva. También estamos hablando de niños que tienen condiciones particulares de aprendizaje que pueden ser muy hiperactivos y tienen que tener un espacio limitado para poder realizar estas actividades. El reglamento de educación, en los artículos 30 y 33 nos hablan en base a la educación especial. La educación especial debe estar brindada garantizada por parte del Estado y brindada por educadores especializados en esa área. Pero también nos dice que todos los niños y niñas con discapacidad que estén en un ambiente regular tienen que tener un correcto seguimiento de sus casos, ¿verdad? Al hablar de esto no estamos involucrando solamente a los docentes,
También debemos considerar a los psicopedagogos que forman parte del entorno de aprendizaje, que tienen que ayudar al proceso de integración e inclusión de estos niños en este ambiente regular. Y por último tenemos el reglamento para el ejercicio de la profesión docente, sus artículos 11 y 139, que nos dicen que los docentes deben estar capacitados a nivel profesional, a nivel organizacional, y deben tener la plena capacidad para llevar a cabo las diferentes estrategias que le permitan desarrollar el correcto proceso de aprendizaje, ¿verdad? En el capítulo 3 entramos en la parte metodológica de la investigación. En este capítulo estamos hablando de la orientación procedimental. En este capítulo también vamos a ver el tipo de investigación que estamos hablando. En este caso es una investigación de campo de tipo cuantitativo descriptivo de diseño no experimental de carácter correlativo. Dentro de las técnicas de recolección de datos tenemos que va a ser una encuesta tipo cuestionario, más adelante explicaremos todo esto, y dentro de la población y muestra tenemos que para nuestro estudio está considerado un universo, una población y una muestra. Dentro de la naturaleza de investigación tenemos que es investigación de campo debido a que consiste en la recolección de datos directamente en el sitio, lo que la diferencia de la investigación documental, ya que no nos vamos a basar solamente en dichos o en papel, sino en ir hasta allá y ubicar los datos por nuestra cuenta, ¿verdad? La investigación de campo puede ser cuantitativa, ¿verdad? Como en este caso, donde la recolección de datos va a cuantificarse, va a basarse en cantidades numéricas. Vamos a ver qué cantidad de niños existen en esta institución seleccionada, cómo ha sido su proceso, cuántos niños van a ser tomados para la muestra y cómo se van a llevar estos casos más adelante. Al hablar de resultados en cantidad, estamos hablando de que se engloba dentro de la investigación cuantitativa. Y es descriptiva también porque tenemos que describir todos los casos, todos los acontecimientos que en este proceso investigativo se observan. Por otro lado, estamos hablando que es un diseño no experimental de carácter correlacional. Al hablar de no experimental, Santapalella y Feliberto Martins en el año 2010 nos hablan de que el diseño no experimental es el que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. ¿Ok? Estamos hablando de que en este caso el investigador no va a sustituir ninguna variable, sino que va a trabajar directamente con todas las que tiene alrededor. No hablamos de experimental porque no estamos viendo reacciones experimentales físicamente, estamos viendo comportamientos en base a un estudio ya planificado y ya seleccionado, por lo que tampoco vamos a salir dentro del contexto clave. Y hablamos de correlacional debido a que el Manual de Normas para la Elaboración de Informes de Investigación de la Universidad de Acambú en el año 2005 los explica como trabajos de investigación cuyo propósito es la descripción en un momento dado en el tiempo de las relaciones entre al menos dos variables. Estas dos variables serían la preparación docente, que permita o no la inclusión de niños y niñas con discapacidad en el entorno educativo, y el lazo que hay entre esta variable y la discriminación que se genera por esta misma razón, ¿verdad? Entonces ahí vemos que en un periodo determinado, durante el estudio, es donde se va a realizar el proceso de no experimental correlacional. Al hablar de técnica de recolección de datos, nos define Lourdes Monch la encuesta como una técnica, ¿verdad?, clave o la más utilizada para la recolección de datos de manera cuantitativa, ya que tenemos resultados plenamente descritos, ¿verdad? Y nos permite dar una totalización factible de manera que no haya traspaso de información. Esta encuesta se divide en dos tipos, que pueden ser el cuestionario y puede ser la entrevista. La entrevista suele ser una preparación
un poco más directa de recolección de datos, ¿verdad? Donde entablando conversaciones se puede observar el comportamiento y se puede desarrollar un análisis. Sin embargo, el cuestionario puede ser catalogado con preguntas mixtas, ¿verdad? Abiertas, cerradas o de desarrollo. En este caso, para esta investigación realizaremos una encuesta para los docentes que contenga preguntas abiertas y cerradas y una breve parte de desarrollo, por lo que desarrollaremos un cuestionario mixto. Asimismo, para los estudiantes que serán tomados como muestra se desarrollará una encuesta del mismo nivel. Al hablar de población y muestra, tenemos en nuestro caso un universo. Un universo, Carrasco en el año 2009 lo define como el conjunto de elementos, personas, sistemas, sucesos, entre otras, que son finitos e infinitos a lo que pertenece la población y la muestra de estudio en estrecha relación con las variables y el fragmento problemático de la realidad, ¿verdad? Al hablar de universo, nuestro universo de estudio será la institución antes mencionada, se denomina Unidad Educativa, Media Jornada, Grupo Escolar Caudare, ubicada en Los Rastrojos, Estado Lara. ¿Por qué definimos que es un universo? Porque dentro de toda la población estudiantil que existe, no todos forman parte de este grupo selecto. A este grupo selecto que se presentan entre niños y niñas con discapacidad se les denomina población. La población, por su parte, es un conjunto finito o infinito de personas, sistemas o cosas, entre otros, que tienen características en común. En este caso, todos los niños tomados como población presentan alguna discapacidad, ¿verdad? Sin embargo, no presentan todos la misma, por eso puede ser un conjunto infinito de caracteres. Al hablar de muestra, estamos seleccionando dentro de la población un carácter particular en menor cantidad que será tomado para realizar las diferentes actividades y para realizar la evaluación en el proceso de estudio. Nuestro tipo de muestra puede ser probabilístico, ¿verdad? O no probabilístico. En nuestro caso es no probabilístico de carácter estratificado. Fidia Arias en 1999 nos define el muestreo estratificado, que consiste en dividir la población en subconjuntos o estratos cuyos elementos poseen características comunes, ¿verdad? Así los estratos son homogéneos internamente. Esto quiere decir que vamos a seleccionar de todas las discapacidades que hay pequeños fragmentos o pequeñas cantidades de estudiantes entre sí que conformen un conjunto de muestras que será trabajado y evaluado. En este caso, como observan en el cuadro número 1, tenemos la población y muestra. Las discapacidades que se presentan en esta institución son TDAH. En relación a la población, son 14 estudiantes que tienen este diagnóstico, y la muestra para la investigación serán 3 estudiantes ubicados, todos los estudiantes entre los 6 y los 12 años de edad, que equivalen al primer y sexto grado de educación básica. Tenemos también el síndrome de Asperger, cuya población estudiantil se basa en 15 estudiantes y la muestra serán 3 estudiantes también. Respecto a discapacidad motora, tenemos un estudiante quien va a trabajar con nosotros dentro de la muestra. Dentro de la otra discapacidad tenemos problemas de lenguaje. La población con esta discapacidad a nivel estudiantil son 27 estudiantes, sin embargo tomaremos 2 para la muestra, ya que es difícil en muchas oportunidades el dialecto de estos niños, principalmente ubicados en edad menor a los 10 años. Tenemos también discapacidad cognitiva, 5 estudiantes, y se tomará para la muestra un estudiante, lo que nos da una totalidad de población de 62 estudiantes, y una muestra de 10 estudiantes para realizar el estudio. Esto fue todo por el momento. Gracias.